Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Feliz principio de semana. Primero quiero aclarar que esto no es una imagen de inteligencia artificial. Hay personas que dicen que mis videos son inteligencia artificial. No es así, simplemente tengo ahora un trasfondo virtual, porque así lo decido en algunas ocasiones, pero no es inteligencia artificial. Primero aclarar eso. Luego, el tema de hoy es de suma importancia, porque mientras ustedes ven televisión perdiendo vuestro tiempo, porque lo único que hace la televisión es llamarles la atención para que miren a un lado que no es importante, mientras detrás de las bambalinas están pasando cosas muy serias. Lo que les voy a dar ahora son datos que están publicados en muchos medios internacionales y lo que muestran estos datos es que muchos países están acumulando alimentos en cantidades inconmensurables. Les voy a dar ahora algunos datos. Sobre todo estoy hablando de los países árabes y los países del Oriente. Ejemplos, Jordania está acumulando 20% más de sus reservas de trigo en sus compras a nivel mundial. La India ya hace varios años que va aumentando en 22% su compra y almacenamiento de arroz, o sea que si pensamos que en los últimos 4 años cada año aumentó un 22%, nos damos cuenta que desde el principio ya es casi un 100% lo que han aumentado en las cantidades que van almacenando. No solo eso, sino que la India ha restringido la exportación del arroz que ellos producen, dejando una pequeña cantidad, un porcentaje pequeño que exporta. El arroz más caro es el que exporta, pero la mayor cantidad la deja en la India, no la saca del país. Y luego, fíjense que Egipto ha dado una orden de compra de Rusia que es 20 veces más grande de lo normal. Es decir, una orden de compra de granos que incluye trigo, arroz, etcétera, 20 veces más grande de lo normal. ¿Qué les parece eso? Y ahora les voy a dar un dato importantísimo sobre dónde está almacenada la mayor cantidad de reserva de alimento del mundo. Escuchen bien, 38% de toda la soja del mundo está en la China. 55% de todo el trigo del mundo está en la China y está almacenado. 65% del arroz de todo el mundo está almacenado ¿dónde? Muy bien, en la China. Y 70% del maíz de todo el planeta, adivinen dónde está almacenado. Sí, en la China. Y además de todo esto, la China también está creando reservas gigantescas de petróleo. ¿Y por qué creen que están haciendo esto? ¿Será que ellos saben algo que nosotros no? Bueno, los que ven mi canal de hace 4 o 5 años ya lo tendrían que saber, porque yo vengo avisando que se va a venir una hambruna a nivel mundial tan grande que todos los eventos que hemos visto en el siglo XX van a parecer un juego de niños al lado de eso. Y lo que yo aclaro una y otra vez es que estos procesos toman tiempo, no es que pasan de la noche a la mañana. Por eso vemos cómo estos países van aumentando de forma exponencial la cantidad de alimento que tienen almacenado. Y ahora vamos a entender un poquito qué puede ser que está pasando con los países árabes, porque vemos que todos los países árabes están comprando un montón de alimento y almacenándolo. Vamos a recordar lo que ocurrió luego de la crisis financiera del 2008. Es decir, cuando ocurre la crisis financiera del 2008, uno de los efectos secundarios fue el alza de los precios de la energía y del alimento. Por ejemplo, vamos a mirar ahora la gráfica del petróleo y vamos a ver que el petróleo llegó a más de $140 por barril. ¿Se acuerdan de eso? ¿A cuánto está hoy? A ver, escríbanmelo abajo. Todos sabemos que la base de los precios de todo en el mundo es el petróleo, porque el transporte, el funcionamiento de las fábricas, todo depende de la energía. Entonces, cuando sube el precio de la energía, ahí es cuando empieza a subir el precio de todo lo demás. Entonces, sabiendo que en 2008 tuvimos esta crisis tan grande que generó una recesión a nivel mundial, es decir, que se congeló la actividad comercial y también en un momento generó una baja de precios, pero luego comenzó otra vez a subir.
Entonces, lo que ocurrió en los países árabes es lo que se llama la primavera árabe. La primavera árabe fue un levantamiento de los pueblos árabes en distintos países que generó al final el derrocamiento de muchos de los líderes, de muchos gobiernos. Les doy algunos ejemplos. De nuevo, todas estas cosas son procesos en el tiempo. Es decir, 2007 comienzan a caer los precios de los bonos en Estados Unidos respaldados por hipotecas. Eso fue lo que generó luego la caída de todas las bolsas y esa gran recesión, y esto pasa a través de 2 años. Luego de esto comienzan a subir los precios de los alimentos y a finales del año 2010 comienza esta revolución en los países árabes. ¿Y por qué comienza? Por hambre, señores. La revolución fue por hambre. Y el resultado fue que en 2011 empiezan a derrocar a sus propios gobernantes. En Tunisia, 2011, el gobernante Zine el Abidine Ben Ali fue derrocado. Luego, en Libia, en 2011, Muammar Gaddafi fue derrocado. En Egipto, en 2011, Hosni Mubarak fue derrocado. Y en Yemen, en 2012, Ali Abdullah Saleh fue derrocado. O sea que vemos que uno tras otro fueron derrocados los líderes de los países árabes. ¿Por qué? De nuevo, por el hambre. Entonces, yo ahora hablo desde mi intuición, desde juntar los cabos de lo que yo veo que está pasando, y yo me doy cuenta que los líderes árabes saben que se viene una hambruna. Y como saben que no pueden contener a sus pueblos cuando hay hambre y tienen miedo de perder el poder, entonces están almacenando una enorme cantidad de alimento para que no les pase otra vez lo que pasó en la primavera árabe. Y a su vez vemos que más de la mitad de todo el grano del planeta está en la China. ¿Será que ellos saben algo que nosotros no? Y ahora la pregunta más interesante, ¿ustedes creen que vuestros líderes en el occidente se van a preocupar por ustedes porque no haya hambre en vuestros países, porque los precios del alimento no lleguen a precios que sean inaccesibles para la gente, por lo cual pasen hambre? ¿Creen que sus líderes están haciendo lo mismo? Porque la verdad que pareciera como que hoy en día el último orejón del tarro fuera el ciudadano del primer mundo y del occidente. Quizás porque saben que el ciudadano del occidente está en la zona de confort y por más que pase lo que pase, no va a hacer nada. O sea, se va a dejar manipular, va a dejar que le suban los precios al cielo porque tiene ahorros todavía de dónde sacar eso comparado con el árabe que vive de a diario. O sea, no es que tienen tanto dinero en el banco como para aguantarse un alza de precios en los alimentos. Ahora volvamos un momentito a la gráfica del precio del petróleo y veamos un hecho muy interesante. Vemos cómo en la época de la crisis del 2008, el petróleo sube hasta más de $144 por barril. Y ahora quiero mostrarles un dato interesante que surge a través del análisis que hice para este video. Cuando estaba viendo la gráfica del petróleo, vamos a verla de nuevo, vemos que en julio de 2008 había llegado a $146 por barril de petróleo. ¿Y cuánto se estaba vendiendo el litro de gasolina, por ejemplo, en España en ese mismo momento? Se estaba vendiendo en 1,10 € cuando el barril costaba $146 por barril. Hoy, ¿a cuánto se está vendiendo? El litro se está vendiendo a 1,97 €, casi 2 €, y el precio del barril está en $69. Así que se empiezan a dar cuenta de qué forma nos engañan, porque cuando nosotros vemos el gráfico del precio del petróleo, vemos que subió mucho y después bajó muchísimo, bajó más de 50%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento les han bajado a ustedes el precio de la gasolina en 50% y por consiguiente les han bajado el precio de la electricidad, etcétera, en más de 50%? Porque sabemos que todas las cuentas de servicios suben a la par del alza del petróleo. Pero ¿acaso también bajan? Les dejo esa pregunta abierta y luego les pregunto, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de esto? Quizás porque estamos demasiado ocupados viendo tonterías en la televisión o peor que eso,
viendo series de Netflix, viendo más y más y más episodios de temporadas enteras y por eso no nos damos cuenta de absolutamente nada y solamente lloramos cuando nos llegan las cuentas o lloramos cuando vamos al supermercado o lloramos cuando vamos a cargar gasolina en el auto. Entonces, para concluir, señores, si alguno de ustedes todavía no entiende que se está acercando una hambruna a nivel mundial a pasos agigantados y que mucho de lo que me están escuchando ahora viven en los países donde no necesariamente alguien se está ocupando de evitar que sus ciudadanos pasen hambre en ese momento. Entonces, es tu responsabilidad prepararte para ello, sobre todo ahora que por más que el alimento ha subido muchísimo, sí, todos estamos de acuerdo, pero todavía lo puedes comprar. Dentro de no sé cuánto tiempo, ni siquiera lo vas a poder pagar. Y luego, viendo los datos que les acabo de mostrar sobre la China, que tiene almacenada más de la mitad del alimento del planeta, ahí podemos entender un poquito mejor quién va a ser la potencia mundial, o por lo menos quién planea hacerlo, porque un país que se ocupa de sus ciudadanos y se ocupa de la necesidad básica que es el alimento, es un país que se va a mantener en pie. Yo no estoy diciendo que la China sea un buen país, ni nada por el estilo, ni que yo esté de acuerdo con sus políticas. Yo solo veo lo que están haciendo a nivel de datos. Y si se produce también una guerra, que todo el mundo está hablando de Tercera Guerra Mundial, esa guerra parece que va a suceder sobre tierra europea y sobre los países que están alrededor del Mediterráneo, por supuesto Medio Oriente también. Entonces, muchos países saben que el alimento va a valer precio de oro cuando se genere esa guerra. Entonces, no solamente para sus ciudadanos lo almacenan, sino como activo financiero, como reserva de valor, tal como yo les digo una y otra vez, los que me preguntan, ¿en qué invierto ahora? Yo les digo, inviertan en alimento y en energía, por ejemplo, en ponerse unos paneles solares. Yo ya escucho testimonios de personas que me agradecen porque al escucharme ya 4 años ya se han instalado paneles solares y por más que tengan conexión a red, ya no pagan casi cuentas de luz y esas cuentas han subido en cientos por ciento en su precio, entonces me agradecen que hoy ellos no tienen que pagarlas. Así que bueno, los que quieran seguir burlándose de lo que yo digo, sigan haciéndolo, pero el día de mañana se van a acordar de mis palabras. Entonces, mi querida audiencia, no se dejen estar, lo digo por centésima vez, no me canso. Si con estos videos yo ayudo a una sola familia a pasar mejor esa época tan tremenda que se nos viene encima, yo hice lo mío. Entonces, mi querida audiencia, antes de despedirme, los invito como siempre a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de actualidad financiera, hablando de actualidad geopolítica y contándoles cosas que no les cuenta la televisión ni la mayoría de los youtubers. O sea, les doy información valiosísima y con libertad de expresión, lo cual no tengo aquí. Así que nada más por hoy, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa, shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo, nos vemos pronto.